Les damos la bienvenida al episodio 16 de Diálogos Climáticos. En el capítulo de hoy vamos a conversar sobre el rol de las ciudades y provincias en la acción climática. Vamos a compartir algunos fragmentos del último encuentro mensual de la maestría, donde tuvimos un panel muy interesante sobre este tema. Soy Clara Subirach, coordinadora de investigación de la maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático de Flaxo, Argentina, y los invito a acompañarnos en Diálogos Climáticos, un podcast donde alumnos, graduados, profesores y amigos de la maestría abordamos discusiones actuales sobre el cambio climático y sus posibles soluciones. En un contexto de crisis climática, nos enfrentamos a la necesidad urgente de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Y para esto necesitamos del accionar de todos los actores, los estados nacionales y subnacionales, el sector privado y la población en general. Dado que el 80% de la población latinoamericana vive en ciudades y que estas localidades son vulnerables a los impactos del cambio climático, es sumamente relevante pensar qué rol juegan los gobiernos subnacionales en la acción climática. En el encuentro contamos con la participación de María Cantore y Andrea Paoloni. María es graduada y coordinadora de ciudades y cambio climático en la maestría. Inició el panel presentando, en base a los resultados de su tesis, sobre las barreras y los actores que impulsan la toma de decisiones y políticas de acción climática en las ciudades. Andrea es directora general de Acción Climática y Calidad Ambiental en la Secretaría de Ambiente y Espacio Público de la Municipalidad de Rosario, y es alumna de la maestría. Nos contó sobre la experiencia de Rosario en la acción climática y trajo políticas específicas que han establecido y que están trabajando en la ciudad para avanzar en la transición energética, con sus avances y desafíos. También me van a escuchar a mí, como moderadora y compartiendo los resultados de una investigación que desarrollamos desde la maestría sobre la transición energética en Argentina. En este caso voy a compartir nuestro análisis sobre la generación distribuida como una oportunidad concreta para potenciar las energías renovables a nivel subnacional. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos y a todas por venir. Estamos hoy en el segundo encuentro presencial de este año. Queríamos empezar, María, en su tesis de maestría, estudió todo lo que es procesos de formulación de los planes de acción climática en Argentina, enfocada en algunos, y queríamos como para tener un primer panorama, entender, bueno, qué impulsa a los gobiernos locales a avanzar en este tipo de políticas, qué actores, qué factores hay, qué barreras se enfrentan como para entender un poco los procesos. Buenísimo, gracias. Gracias, Clara. Bueno, algunas cuestiones que ya sabemos, pero está bien recordarnos, que más de la mitad de la población a nivel global vive en ciudades y que se espera para el 2050 que sea más, casi el 70%. Estos números aumentan también en Latinoamérica, en nuestra región. Al mismo tiempo, las ciudades representan el 80% del PBI global y consumen 2/3 de la energía del mundo, emitiendo aproximadamente el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Obviamente, al crecer las ciudades, también crecen las demandas en recursos y en infraestructura, y por lo cual podemos ver que lo que hacen las ciudades o no tiene una influencia relevante en si los gobiernos nacionales cumplen con sus objetivos climáticos. Vemos que la transformación de las ciudades en ciudades más eficientes es central para cumplir los objetivos de nuestros países. Y también vemos que si bien es un desafío el crecimiento de la urbanización, también puede ser una oportunidad, porque a veces con la densidad urbana, si se hace una buena planificación de la infraestructura, puede aumentar la calidad de vida, disminuyendo la huella de carbono. Al mismo tiempo, los gobiernos nacionales y también los organismos internacionales están muy lejos de sus ciudadanos, mientras que los líderes locales tienen que caminar por sus calles, tienen que rendir cuentas un poco más directamente y a veces pueden tomar decisiones más ágiles y más decisivas que los gobiernos nacionales. Entonces, lo que podemos ver es que lo que están haciendo las ciudades, tanto de forma individual como colectivamente, puede ayudarnos a definir agendas globales. Esto lo hemos visto en el Acuerdo de París, con más de 1000 alcaldes haciendo fuerza porque sale el Acuerdo de París, y en diferentes eventos internacionales donde los gobiernos locales tienen una voz creciente en la escena internacional. Por supuesto, hay limitaciones. Una clara es el financiamiento, la falta de información, entonces sabemos que no se va a resolver todo en las ciudades, pero que son sí unos grandes actores a tener en cuenta. Por supuesto que las ciudades también son muy vulnerables. Hay más del 90% de las ciudades del mundo están en zonas costeras, por lo cual con el aumento del nivel del mar
están en grandes peligro de inundaciones, así como también de efectos meteorológicos extremos. Entonces, bueno, nos parece que la cuestión de gobiernos locales es central. Entonces, bueno, yo en parte de mi tesis tomé algunos esquemas teóricos para pensar estas cuestiones de cómo es la acción climática a nivel local. Uno de los autores es Jennike, que habla del concepto de gobernanza climática multinivel, donde dice, bueno, tenemos al IPCC como una base de conocimiento global. Después tenemos a Naciones Unidas como un espacio de agendas de políticas, tenemos un espacio donde hay políticas a nivel global, y tenemos a la Convención Marco de Naciones Unidas frente al cambio climático como una arena política global que también puede tener función catalizadora, bueno, cuando los estados están comprometidos en avanzar. Bueno, en esto podemos ver diferentes niveles, obviamente está lo global, lo continental, lo local, y que si bien hay muchas medidas que son nacionales, es en las ciudades donde muchas veces termina siendo implementada una ley. Y como sabemos, hay ciudades que, por ejemplo, en las cuestiones de energías renovables, tienen objetivos más ambiciosos que sus propios gobiernos nacionales. Esto también teniendo en cuenta en nuestro contexto nacional y de otros países que ya conocemos, como Estados Unidos, diferentes casos donde vemos que los subnacionales, los regionales, estados, provincias y ciudades nos dan mucha esperanza en momentos donde quizás los nacionales están yendo para otro lado. Y bueno, cuando pensamos también la cuestión de transiciones, yo tomo también otra teoría que es la de perspectiva multinivel, que bueno, uno de los autores que lo trabaja es Giles, para entender cómo son las transiciones de un sistema a otro. Porque yo pensaba esto, bueno, tenemos una ciudad, queremos hacer una transición. ¿Desde dónde empezamos? ¿Por qué se dio, por ejemplo, en una ciudad un plan de acción climática? ¿Es solo porque el intendente estaba interesado? ¿O es porque su equipo técnico se lo recomendó? ¿O es por la cuestión internacional? Entonces, entender un poco por qué hay un momento en el tiempo donde se toman ciertas legislaciones. Entonces, cuando hablamos de transiciones, sabemos que nunca es solo por una causa. No hay una sola razón, sino que suceden en múltiples dimensiones y diferentes niveles. Y es ahí donde tenemos que estar investigando, viendo qué está sucediendo, más allá de una sola razón. Ninguna transición suele estar planeada y coordinada desde el principio, pero siempre termina habiendo un alineamiento de visiones y actividades de diferentes grupos para que suceda esa transición, que puede ser una transición en el tema de transporte hacia un sistema de transporte más limpio, por ejemplo. Entonces, ¿por qué en un momento una ciudad pasa a tener una matriz más limpia? ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los factores? Hoy, a partir de la guerra de Estados Unidos e Israel a Irán, ha aumentado mucho el precio de los combustibles fósiles. Eso puede ser una ventana de oportunidad o no para el avance de las energías renovables. Al mismo tiempo, vemos sí barreras a estos cambios. Puede haber un equipo municipal, un intendente interesado en avanzar y siempre hay barreras a la implementación. Entonces, podemos ver a barreras a la implementación desde creencias, compromisos institucionales, discursos, y como vemos en Argentina, relaciones de poder, grupos de presión. Puede haber bloqueos por parte de fuerzas institucionales. Entonces, bueno, cuando uno empieza a ver cuáles son las barreras, sabemos que una forma de disminuir las barreras a la implementación, por ejemplo, si queremos implementar un nuevo sistema de transporte, es incluir a diferentes sectores, público y privado, en el diseño e implementación de las políticas. De forma participativa suele ser mejor la implementación posterior. Entonces, bueno, vemos esto de las ventanas de oportunidad también, como el momento específico del timing donde una política comienza a ser implementada y por qué. Y en esto de las ventanas de oportunidad podemos ver que sean de forma predecible, por ejemplo, cuando hay una elección, que puede ser municipal, provincial, ahí es un momento donde puede haber una ventana de oportunidad para hacer un empuje por una política, ¿no? Bueno, está por asumir un nuevo intendente, gobernadora, bueno, es el momento donde podemos buscar implementar o mover una política. Pero también hay barreras de oportunidad que son que no se pueden planificar, que son impredecibles, como una crisis o una catástrofe, como decimos la crisis de los combustibles fósiles actuales, quizás para que sea un empuje a la cuestión de energías renovables, que nos muestra que quizás la energía distribuida y la generación renovable es una gran herramienta, y en países donde dependen muchísimo de los combustibles fósiles, te demuestra que es una herramienta también de soberanía energética. Y bueno, cuando vemos también los actores a tener en cuenta,
en este tipo de políticas. Bueno, hablamos de una comunidad de políticas públicas, donde son personas interesadas en el diseño e implementación de políticas públicas. Y un actor que me parece muy interesante es la idea de en los emprendedores de políticas, ¿sí? Que bueno, esto lo vemos en la práctica mucho, que son emprendedores que pueden movilizar apoyo hacia un tema específico. Que unen el problema con la solución. Van dando significado a la cuestión y logran que una cuestión entre en la agenda gubernamental. Estos emprendedores de políticas pueden aumentar la posibilidad de que se implemente en la realidad y también suelen tener éxito cuando logran acercarse a líderes políticos que crean en lo que ellos están proponiendo, ¿no? Entonces, los emprendedores solos no lo pueden hacer, pero sí dependen del contexto. Esto lo vemos mucho en la práctica, cuando hay algunas personas, puede ser en una Secretaría de Ambiente, que quieren y están dando todo su trabajo para que salga, por ejemplo, un plan de acción climática. Entonces, lo molestan a todos, dicen tenemos que hacerlo, tienen que salir. Son esas personas que al fin y al cabo son muchas veces las que terminan logrando que se implementen las políticas. Bueno, algunos casos de estudios que fui viendo sobre las ciudades específicas, utilizando esta cuestión multinivel. Por ejemplo, uno de los estudios es el caso de Curitiba, cuando hicieron una transformación en su sistema de transporte público. Bueno, es muy conocido como un buen ejemplo. El intendente, por un lado, estaba interesado, o sea, estaba muy comprometido. Por otro lado, se implementaron políticas estaban de acuerdo con el contexto local. No se implementaron tecnologías nuevas de forma dogmática, sino que eran más costo eficientes y se adaptaban al contexto. Al mismo tiempo, en esta transformación estaba vinculado, o también había inversiones del sector privado, apoyo de la sociedad civil y de la población. Entonces, había expectativas compartidas en cuanto a qué se buscaba con ese nuevo sistema de transporte. Y por eso estos autores, que es Larbi y et al., dicen que la educación en sostenibilidad es clave para las transiciones, ¿sí? Que haya una sociedad civil y una comunidad conociendo sobre el tema y buscando que se hagan esos cambios, es un punto importante para alcanzar los objetivos. Y bueno, al mismo tiempo, sabemos que quizás los que trabajamos en estas cuestiones de ciudades, decimos las ciudades pueden con todo y sabemos que no pueden con todo, sino que, bueno, hay bastantes barreras que tienen las ciudades en la implementación. Y que necesitan el apoyo de otros actores públicos y privados, por supuesto, del gobierno nacional, pero también de financiadores internacionales para alcanzar sus objetivos. Bueno, gracias María. Sí, me parece re interesante como para ir pensando los diferentes factores que influyen en las ciudades y cómo se ve mucho un diálogo entre lo que va pasando con los diferentes contextos y esos actores clave que quizá es alguien que vio un interés ahí y que dijo lo empujo y eso lleva, obviamente con mucha gente también empujando, con mucho conocimiento y demás, a una transformación concreta en una ciudad, en algo de, en este caso, acción climática, que me parece re interesante. Te quería preguntar, Andrea, vos desde tu experiencia en la gestión en Rosario, ¿cuáles te parece, desde tu experiencia, que juegan los municipios en la acción climática, en la reducción de emisiones, en lo que es transición energética, pero en general, y cómo fue la experiencia de ustedes? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Yo soy estudiante de primer año, pero bueno, hace muchos años que trabajo en la gestión en Rosario, ¿no? Bueno, Rosario, digamos, tiene su plan de acción climática, después crea su gobernanza climática, hace sus mapas de riesgo climáticos, hace una estrategia de género y cambio climático, hace un sistema de monitoreo, o sea que desarrolla una serie de herramientas de acción climática, porque un plan local de acción climática solo a lo mejor es un documento que queda ahí. Hay como una serie de herramientas que están en movimiento y que de alguna manera me parece que son las que permiten que esto siga teniendo peso. ¿Y por qué digo esto? Porque puede haber una normativa, puede haber un plan de acción climática, puede haber un montón de cosas que después nadie ejecuta, efectivamente, ¿no? Bueno, con las ordenanzas voy a hacer una salvedad. Las ordenanzas sirven porque justamente en los cambios de gobierno, los equipos técnicos de las secretarías, tenemos las ordenanzas para decirle al que viene, mirá, tenemos que cumplir la ordenanza, digamos. Entonces, las ordenanzas generalmente llevan mucho trabajo de consenso político previo, pero una vez que están, permiten que haya políticas públicas más allá
de los gobiernos, que a veces se van moviendo de un lado a otro, pero la ordenanza a nosotros nos marca un rumbo, al menos en acción climática, que, bueno, si hay que cambiarlo, hay que hacer otra ordenanza y hay que volver a generar otro consenso. Entonces, eso es, digamos, una fortaleza que tenemos en Rosario, que tenemos mucha ordenanza, que bueno, hay que hacer un plan de acción climática, tiene que haber una gobernanza climática. Todos los años mandamos al Consejo un informe de acción climática contando cómo está cada proyecto y qué se hizo en el Comité Asesor de Cambio Climático ese año, digamos, ¿no? Entonces, una instancia de rendición de cuentas continua que nosotros hacemos. Y por otro lado, este sistema de monitoreo que está publicado, donde digamos, se pueden ver los proyectos, el avance que tienen los proyectos en cada momento, año a año. Entonces vuelvo con un poco de esto. Desde hace 11 años sí tenemos inventarios de gases de efecto invernadero. El inventario de Rosario, un poco reflejando lo que son las emisiones a nivel global de las ciudades, el 50% de las emisiones corresponde a la energía estacionaria, o sea, el consumo de la energía eléctrica y al gas. El 30% a movilidad, estamos hablando de energía, seguimos hablando de un 80% de las emisiones, y un 20% a la gestión de los residuos, que es el enterramiento de los residuos en el relleno sanitario, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto con esto? Con ese 20% de la gestión de residuos podemos intervenir un montón porque lo gestionamos desde la ciudad. Con el 80% tenemos un montón de problemas porque nosotros compramos la energía, digamos, al Sistema Nacional, la compra la provincia de Santa Fe, la provincia de Santa Fe la distribuye, entonces ahí tenemos un problema que es que nosotros no generamos esa energía que utilizamos. Entonces, la pregunta es, ¿sobre qué podemos intervenir en ese tema? Entonces, bueno, traigo acá algunas ideas asociadas a los proyectos que tenemos, pero en primer lugar, ¿cómo se construye en la ciudad? Ahora después les voy a contar de una ordenanza que tenemos de eficiencia energética en construcciones, pero de alguna manera, de ese 50% de energía estacionaria, más de la mitad corresponde a los hogares, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para disminuir ese consumo? Bueno, que la construcción, que la envolvente térmica, digamos, los equipos que se usan dentro de un hogar no podemos intervenir porque eso lo se regula a nivel nacional. Pero cómo se construye una vivienda en la ciudad, sí podemos intervenir. Entonces, ahí tenemos una ventana de oportunidad para poder hacer algo. Cómo se mueve la gente en la ciudad, también tenemos posibilidades de intervenir. Ahí ya es más difícil porque recae la movilidad en gran parte sobre los recursos del Estado, digamos. Entonces, en contextos como este, donde además se perdieron subsidios al sistema público de transporte, es más difícil intervenir. Pero bueno, tenemos esos espacios. Por otro lado, también, algo que parece que a lo mejor tiene otro cariz, pero que creo que también tiene que ver, que es cómo se usa el suelo urbano. Porque en la medida, nosotros tenemos en Rosario unas 2.000 hectáreas periurbanas, de las cuales 1.200 hay producción primaria de alimentos, y tenemos un arbolado público de 400.000 árboles, que esos 400.000 árboles más o menos absorben el 0,5% de nuestras emisiones. Entonces, la mayoría, nosotros tenemos protegidas 800 hectáreas de esas 2.000 por ordenanza, pero esa ordenanza todo el tiempo hay excepciones porque, ¿qué pasa? El suelo de producción primaria de alimentos tiene muy poco valor en el mercado. Y si ese suelo pasa a ser suelo industrial o un suelo para viviendas, sube el valor. Entonces, todo el tiempo está la presión inmobiliaria y del sector comercial industrial para cambiar el uso del suelo. A eso se suman factores culturales, que es que no tenemos una población fija digo porque en general son inmigrantes quienes trabajan la tierra, entonces no tenemos una familia hereda 3, 10, 15 hectáreas de tierra de producción de alimentos y los hijos son abogados, médicos. Nadie quiere producir la tierra, la quieren vender y la quieren vender a un valor, digamos, más interesante. Entonces ahí hay un problema que se está perdiendo esa tierra de producción de alimentos y en general, aparte de perderse,
para producción de alimentos, que es muy importante en términos de adaptación, pasa a ser de uso industrial que empieza a emitir un montón, empieza a tener un gran consumo. Entonces, ese es otro tema muy relevante de la planificación urbana en relación al uso del suelo. Y por último, digo en términos generales, para pensar la cuestión de la energía, para no quedarnos solo en la cuestión de la generación, nosotros uno de los riesgos climáticos más grandes que tenemos en Rosario, me imagino que Buenos Aires también, son las olas de calor. Las olas de calor nosotros tenemos, entre otros trabajos también de planificación, hicimos 13 mapas de riesgo climático donde cruzamos las dos principales amenazas que tenemos, que son olas de calor y tormentas intensas, con las vulnerabilidades y el grado de exposición, digamos, ¿no? Entonces, uno de los, de ahí se construyeron 13 mapas. Por ejemplo, el riesgo de afectación a la salud por altas temperaturas, tenemos el 35% de la población expuesta, ¿no? Pero también tenemos el riesgo de afectación al ingreso monetario, todo el sector comercial, por altas temperaturas, porque las altas temperaturas elevan el consumo y se producen cortes energéticos. Entonces nosotros también tenemos que pensar esto, en que lo que tenemos que garantizar es el acceso a la energía y disminuir el riesgo climático, porque ya es un problema en sí mismo. Entonces, disminuir ese riesgo en el acceso a la energía. Y por último, el tema de la seguridad energética. En los barrios populares, la mayoría de las personas está cortada de la luz. Eso genera un problema de inseguridad energética muy grande que a veces no se contempla. Y bueno, me parece que es parte de la problemática para poder, digo, son todas las cuestiones con las que trabajamos. ¿Ver? Y lo del arbolado urbano, que es re importante, también asociado a las olas de calor, porque en la medida en que uno tiene una ciudad con grandes arboledas, una arboleda grande puede disminuir entre 8 y 10 grados la temperatura, digamos, en una zona urbana. Entonces, en la medida en que tengamos espacios verdes y árboles, la población puede optar por ir a esos espacios en lugar de encerrarse y prender el aire acondicionado, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro tema que tangencialmente también tiene que ver con el consumo energético. Gracias, Andrea. La verdad que re interesante para ir entendiendo, claro, los diferentes lugares donde se pueden accionar y de qué manera ir pensando. Y con esto último que decías, me diste pie un poco a lo que quería comentar yo, de que lo que es generación distribuida, particularmente pensando un poco eso, que hay ciertas competencias que exceden a los gobiernos subnacionales y que desde ese lado no se puede accionar y de dónde, qué se puede pensar para pensar la transición energética y la seguridad energética. Yo quería presentar algunos puntos que habíamos, digamos, desde la maestría. Hicimos una investigación de tema de transición energética. Em, a modo de un poco de contexto, lo que buscábamos estudiar era, bueno, instrumentos para potenciar las renovables en Argentina. Veíamos, por un lado, como un panorama donde las renovables vienen avanzando mucho en la última década, impulsados especialmente por la ley 27191, que regula las energías renovables y que potenció mucho el crecimiento. Y a la vez, bueno, en Argentina tenemos los recursos renovables para eso, las renovables ya están en precios competitivos que permiten este desarrollo, y lo que veíamos como una barrera principal en esto eran las redes de transmisión de energía eléctrica, que es lo que hace que, o sea, la energía se genera, se transporta en líneas de alta y media tensión y después en la baja tensión, que es la que llega a nuestros hogares. Las líneas de transmisión en Argentina están prácticamente saturadas. En la última década creció mucho la demanda, pero la inversión en redes fue muy poca, lo que hace que esté saturado y que lo veamos, por ejemplo, en cuestiones muy prácticas como los cortes de luz. Y se genera acá un riesgo de justamente de acceso a la energía y de calidad de la energía. En Argentina todo lo que es generación y transporte de líneas de alta y media tensión son competencias federales. Pero todo lo que es la distribución de energía, que es de la media tensión a lo que llega a nuestras casas y a los comercios, es competencia subnacional, que lo hacen distribuidoras, cooperativas o empresas provinciales, por ejemplo. Entonces, lo que es generación distribuida, por ejemplo, veíamos una oportunidad de inversión a nivel subnacional para potenciar las renovables. ¿Qué es la generación distribuida? Es la generación de energía en los propios puntos de consumo. Es un usuario que
empieza a generar energía en su hogar. Es un comercio que instala un panel solar y empieza a generar energía. Son usuarios que están conectados a la red y empiezan a generar energías renovables, lo que les permite reducir su consumo, generar energía e inyectar el excedente a la red. Esto trae muchos beneficios, no solamente la descarbonización, porque incluís un mayor uso de energías renovables, también en términos de adaptación, en el sentido de, en un contexto de saturación de las redes y también lo que decían de más olas de calor que generan mayor consumo, que generan que se corte la luz, como nos pasa a todos los veranos, esto puede ser una oportunidad para garantizar un acceso a la energía y más seguridad energética. Y también complementa un poco la forma concentrada o tradicional de generación de energía, que es un poco lo que les comentaba, porque el consumidor reduce su consumo y también inyecta a la red, que también le genera beneficios económicos, porque el excedente que inyectas se genera una reducción de la boleta de luz. En Argentina, la generación distribuida está regulada hace casi 10 años por la ley 27424, que regula esto que les decía de los prosumidores. Son usuarios, son proveedores y usuarios, que hace que el usuario de energía dé un paso más y empezás a ser gestor de la energía. Desde la sanción de la ley en 2017 hubo muchos avances. Hay 18 provincias que están adheridas a la norma. Justamente al ser esta jurisdicción de las provincias, es una ley nacional y después las provincias se adhieren, y también para que funcione, como la distribución justamente es jurisdicción local, cada uno de nosotros tenemos la cooperativa a la que le compramos energía. Entonces, esa cooperativa, esa distribuidora, tiene que estar adherida al registro nacional. Hay 18 provincias adheridas y más de la mitad, creo que hay como 600 y pico de cooperativas en Argentina, y como 300 están adheridas ya a esto, lo que permite que más gente pueda acceder a esta oportunidad. En 2025 fue el año de mayores avances, que creció un 102% con respecto a 2024. Para marzo de 2026, que son los últimos datos que tenemos, había más de 4.200 usuarios generadores con una potencia de 143 megas, que es el equivalente a el consumo anual de 28.000 hogares, como para tener una idea de también lo que ahorra y lo que permite. Y la ley estableció el objetivo de alcanzar las 3.000 megas para 2030, y se viene viendo como en los últimos meses hubo aumentos mensuales del 6% promedio cada mes, que siguiendo esa línea se estima que para 2029 se va a cumplir con el objetivo. Incluso los que más lo estudian dicen es un objetivo poco ambicioso, considerando otros países que lo tienen mucho más, pero aún así se ve un crecimiento. Y también se ve también el aumento en las provincias. Una provincia que es muy fuerte en esto, creo que es la que está primera, es Córdoba, pero también se ve mucho el crecimiento. Por ejemplo, en 2025, las provincias que más crecieron en esto fueron La Rioja, Misiones y Entre Ríos, que por ejemplo La Rioja pasó de tener 15 altas de usuarios a 72, que bueno, en comparación con otras provincias más grandes quizás poquito, pero se ve como va aumentando en lugares cada vez más variados, digamos, en provincias que antes no tenían. El caso de Córdoba es interesante porque fue una provincia que puso una figura incluso en 2021, que recién en 2024 a nivel nacional se incorpora, que es la figura de generador comunitario, que permite que varios usuarios se asocien y generen este proyecto de manera conjunta. Por ejemplo, construyeron el primer conjunto solar privado, que tiene para 8 edificios comerciantes en conjunto, y también en Morteros, en provincia de Córdoba, es uno de los parques solares comunitarios más grandes de Argentina, que benefician a 200 familias. Y también otro punto interesante es que hicieron proyectos con las mismas cooperativas, tienen con la figura de usuario generador del distribuidor, hicieron proyectos de este estilo de las cooperativas en conjunto con los usuarios. Es re importante porque, pensando en esto de los actores relevantes para las políticas que tenés que incorporar a nivel local para avanzar, las cooperativas en este punto son claves. Si la cooperativa no está adherida al régimen de distribuida, yo como vecino no puedo hacer nada. Pero si la cooperativa sí está adherida, ya por lo menos lo puedo hacer. Y si la incorporas a las cooperativas y las cooperativas también ven beneficios de esto, sí, me parece re interesante la idea de el usuario general comunitario, porque generás incluso dentro de en los barrios, puede ser entre comercios, entre vecinos, una construcción más comunitaria que permite, en todo sentido, tenés un aspecto positivo ambiental y también un beneficio económico, y también como que construís algo ahí que es interesante. Y bueno, para lo último que quería contar un poco era el caso de Santa Fe.
El año pasado en el podcast entrevistamos a Cecilia Mijich, que es subsecretaria de Energías Renovables de la provincia, y nos contó un poco de lo que hacen en Santa Fe también en este sentido, y tienen el programa de prosumidores desde 2016, incluso antes de la ley nacional, entonces vienen trabajando hace mucho. Tienen, bueno, líneas de financiamiento con banco creo que provincial o municipal. Sí, de créditos para incorporar equipos, trabajan mucho en todo lo que es red de proveedores o trabajando con la academia como para aportar esa cuestión más técnica y de que, por ejemplo, que las pymes incorporen también esto. Y bueno, esto es un poco como a grandes rasgos, como para entender un poco también lo que comentaba Andrea y también ejemplos concretos de este tipo de políticas y qué pueden hacer los gobiernos subnacionales. Y también hablar de Santa Fe me da pie para la última pregunta y preguntarle a Andrea para que nos cuente un poco qué tipo de políticas están trabajando desde Rosario. Bueno, con respecto, volvemos al plan de acción climática, tenemos 7 ejes de trabajo, 3 de mitigación, 4 de adaptación. Los de mitigación son residuos, movilidad y energía estacionaria. Les voy a contar algunos de energía estacionaria. Nosotros desde el año 2011 tenemos una ordenanza, que es la Ordenanza de Eficiencia Energética, que obliga a todas las construcciones nuevas mayores a 300 metros cuadrados a utilizar ciertos parámetros en la envolvente térmica de eficiencia energética. Eso cambió completamente el modo en que se construye en Rosario. Ya tenemos más de 2.800.000 metros cuadrados construidos, más de 1.500 construcciones. Y bueno, yo tengo a mi hija que vive en un departamento más o menos nuevo y la verdad es que sí, se nota mucho cuando uno ingresa a una vivienda construida con estas características, digamos, ¿no? Todos los edificios nuevos, sí, últimos ya 10 años más o menos, ya todos los edificios cumplen con eso. Entonces, bueno, esa es una ordenanza que para nosotros es modelo en ese sentido, porque apunta a la disminución del consumo desde una arista que es de donde puede intervenir el municipio, cómo se construye. La ordenanza que sigue a esa, que tenemos también en nuestro plan de acción climática, es una ordenanza que también construimos colaborativamente con organizaciones ambientales, con el Colegio de Arquitectos, con una maestría que hay en Rosario de eficiencia energética, que es para que las nuevas construcciones incorporen paneles fotovoltaicos para introducir energía a la red y que también tengan energía solar térmica para el calentamiento del agua. Bueno, esa ordenanza la tenemos lista y no la estamos pudiendo, digamos, aprobar porque, bueno, como hablamos el otro día en la materia, ¿no? O sea, ahí, bueno, hay que conseguir los consensos. Esos consensos a veces tienen contextos más favorables que otros. Nosotros desde el área de ambiente somos quienes empujamos estos proyectos, pero bueno, después hay un montón de otros actores en la ciudad. Estamos en un momento de crisis económica, crisis en la construcción. Entonces, bueno, entendemos que en algún momento vamos a conseguir el consenso y se van a dar las condiciones y esperemos que eso suceda pronto. En consonancia con eso está lo que es el etiquetado de viviendas. Está la ley nacional, Santa Fe ya hizo una reglamentación de eso. Nosotros tenemos una ordenanza del Consejo que nos pide que hay que promoverlo. Así que bueno, es algo que tenemos ahí en estudio, pero bueno, estaríamos hablando de las construcciones viejas, digamos, ¿no? El etiquetado puede permitir al menos visibilizar el tema para la población, que alguien cuando compra o cuando alquila una vivienda pueda saber qué tipo de consumo energético va a tener. Me parece que eso es muy valioso, que puede aportar mucho la ciudadanía a la hora de elegir, digamos, ¿no? Bueno, después tenemos un plan de gestión energética en edificios municipales, donde hacemos auditorías energéticas, identificamos cuáles son las zonas críticas. Por ejemplo, esas auditorías nos permitieron identificar en uno de los edificios un problema que había de pérdida de la climatización en el hall de entrada, porque había aberturas muy antiguas y unas puertas que perdían mucho, y tiene todo un sistema centralizado de climatización. Con un financiamiento de Euroclima recambiamos todas las aberturas del ingreso, las puertas, digamos. Hizo una obra que tampoco es una obra tan grande, pero que cambió completamente el consumo energético de ese edificio. Bueno, después están las luminarias LED, que cualquier municipio también tiene el alumbrado a su cargo, entonces ese es un tema que puede trabajar. Nosotros ya tenemos el 84% de las luminarias LED y apuntamos a llegar al año que viene con el 100%, digamos. Bueno, y después por otro lado tenemos un programa de buenas prácticas ambientales
que desde hace ya más de 10 años, digamos, ha asociado un sello verde para que las empresas puedan certificar ciertas acciones ambientales. Nosotros teníamos unas 200 empresas trabajando en ese programa y en los 2 últimos años hicimos una reconversión del programa, le introducimos el factor climático. Entonces, hoy por hoy las empresas pueden hacer su identificación de riesgos, su plan de acción climática e incorporar otras medidas de cuidado ambiental asociadas a la gestión de los residuos, a la gestión del agua, a los materiales, bueno, a la energía. Y ese programa, las empresas que gratuitamente, digamos, hacen todo ese proceso de diagnóstico y de compromiso, bueno, también los conectamos con los financiamientos que hay, tanto de Banco Municipal como de Banco Coinavio en Santa Fe, que son los dos bancos que en general tienen líneas de crédito para este tipo para empresas, para este tipo de acciones. Y bueno, y el año pasado se aprobó a fin de año una ordenanza de huella de carbono en la ciudad que requiere al municipio generar un registro de empresas que tengan hecha su huella, su medición de huella de carbono. Nosotros directamente la asociamos a la implementación del sello verde, entonces directamente cuando vos haces el proceso, si tenés huella medida, el sello verde tiene un signo más, o sea que es una empresa que aparte de hacer todo el proceso de buenas prácticas y de identificar riesgos y demás, tiene hecha medición de huella, entonces, bueno, es un sello verde más. Y bueno, y por otro lado, también nos pide la ordenanza, que eso es un desafío que vamos a tener que trabajar a lo largo de este año. ¿Qué medidas pueden tomar las empresas para hacer compensaciones? Digamos, ¿no? Bueno, nosotros estuvimos viendo en la materia todo lo complejo que es el sistema de mercados de carbono. No sería un mercado porque nosotros no sería para vender créditos de carbono, pero sí darle un marco, porque hoy por hoy lo que nos pasa mucho también en el municipio es que las empresas hacen un evento o tienen la medición de huella, entonces vienen a la municipalidad y dicen, bueno, ¿cuántos árboles tengo que comprar? Igual siempre estamos empezando a direccionar los proyectos del cuidado por 1 o por 2 años, digamos que sea el árbol vivo dentro de 2 años, lo que garanticen, ¿no? Porque el primer año de plantado un árbol en una ciudad se muere la mitad de los árboles aproximadamente. Pero también queremos direccionar esas inquietudes hacia otros proyectos climáticos de la ciudad, donde a lo mejor el municipio está menos preparado para hacer frente, porque, digamos, el arbolado urbano ya tiene una política consolidada, tiene un área específica, tiene todo un sistema para producir árboles, pues tiene un vivero propio, pero hay otros proyectos climáticos que estaría buenísimo que puedan recibir esos fondos que vienen de compensaciones que hagan las empresas. Entonces, bueno, ese es un poco el desafío, construir ese mecanismo de compensación en la ciudad. Después, si ustedes ponen Plac Rosario en el buscador, pueden acceder a la página donde está el plan de acción climática, pero también el monitoreo que están los 62 proyectos. Cada uno tiene una ficha, es muy fácil encontrarlos. Están los mapas de riesgo climático. Está todo bastante accesible para encontrar. Bueno, gracias. Gracias por acompañarnos hoy. Si te gusta lo que hacemos y te interesa escuchar más, es muy importante para nosotros que nos sigas, califiques el episodio y se lo reenvíes a tus colegas y amigos. Diálogos Climáticos es producido por la Maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático de Flaxo Argentina. En la producción, edición y contenidos, Clara Subirach, alumna de la maestría, María Cantore, graduada, y Soledad Aguilar, directora de la maestría. Si querés saber más sobre la maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático, nos podés escribir a cambioclimático@flaxo.org.ar. Muchas gracias.